Muy buenas noches y bienvenidos nuevamente. Yo soy Carlos Fernando Villa y esto es Tiempo de Mercadeo, el programa que hacemos con el fin de comentar aspectos relacionados con el marketing, cómo se trabaja, para qué, etcétera, etcétera. La semana pasada comenzamos el tema del branding con María Isabel Jaramillo. Vamos a continuar en la noche de hoy para poder darle punto final a esta primera parte de lo que es un proceso de branding, porque vamos a tener que trabajar más posteriormente. Por el momento, pues vamos a hacerlo en la noche de hoy. Cuando regresemos, ya volvemos. María Isabel, muy buenas noches y bienvenida nuevamente. Qué gusto tenerte otra vez. Gracias, Carlos. Lo mismo Gracias. te digo. Bueno, sigamos pues con el tema que dejamos la semana pasada. ¿Dónde fue que quedamos? Quedamos, ya recuerdo, Bueno. Estábamos hablando de los pasos en lo que es la creación y la gestión de una marca. Ok. Y voy a recordar, íbamos en un análisis. Un análisis. Luego definir una identidad. Ok. Luego, cuando tengamos definida esa identidad, vamos a trabajar en lo que se llama la campaña, el concepto de comunicación. Yo te interrumpo con una pregunta. ¿En branding es necesario un eslogan? No necesariamente. No necesariamente, sin embargo... ¿Ayuda? Pues, ayuda. Es maravilloso tenerlo porque le da fuerza. Sí, y a veces se convierte en uno de los elementos de comunicación importante. Claro. Sin embargo, pero no es que sea estrictamente necesario. No es necesario. Ayuda. Entonces, el monje, ¿cómo es el hábito? No es el monje, pues le ayuda mucho. Así es, así es. Entonces, digamos que en esa etapa 3, que es la comunicación, decidimos cuál es el concepto, cuál es el elemento que mejor refleja esa marca, ¿sí? Y con base en esos elementos empezamos todo el trabajo de pasar de la identidad a la imagen y al posicionamiento. Recuerden, la identidad está en la empresa y la imagen y el posicionamiento está ya en el mercado, igual que la reputación. Bueno, pero ese proceso de comunicaciones no es tan simple como decir, vamos a empezar a desmenuzar un poquito ese proceso. Sí. ¿Cómo voy a generar esa imagen y ese posicionamiento? Parto de adentro, parto de enamorar esas personas, parto de incrustar, digámoslo así, esa marca en el corazón de la organización, en el corazón de los empleados. Y así como decía el otro, diciendo y haciendo. Correcto. Y es más, cuando eso se logra de manera voluntaria, con entusiasmo y pasión en ellos, sin violentarlo, es un proceso bellísimo. ¿Por qué? Porque ellos solitos van a hablar de la marca y se van a sentir orgullosos de esa marca. Con algo todavía más importante, que cuando esas personas se retiran de esa compañía, van a seguir hablando bien de esa marca. Y eso es fundamental, no es solamente adentro como una obligación. Ahora que tocas todo ese tema, en estos días leía un artículo que decía que una de las herramientas más efectivas que se puede tener en el marketing moderno es permanecer en contacto con los ex empleados, con los ex trabajadores, para que se mantengan enamorados de la marca. Correcto. Si yo hice un trabajo juicioso con esos empleados, ellos se van a encargar de seguirlo haciendo. Porque, como decía, el que es agradecido vuelve. Así no vuelve a trabajar, pero va generando. Así es. Genera ese boca a boca. Y Carlos, y yo diría, aquí en nuestra economía, en nuestra Colombia, falta mucho trabajo en ese Es que mientras la filosofía sea el que se fue, se fue. Sí. No, eso no es así. Y de un trabajo, el que se fue y fue bueno. Y de un trabajo de branding adentro. Claro. Adentro de la organización. Hacer que estas personas vibren con ella. Eso tiene toda una serie de estrategias que se inician por la cabeza de la compañía. Sí. Si la cabeza de la compañía, su líder, no está convencido de eso, nunca lo vamos a lograr. Porque él es el primero que va a dar ejemplo y va a invitar a ese trabajo de marca. Si no, no hay nada que hacer. Claro, es que cuando el papá le dice al hijo que no diga mentiras y cuando llaman por teléfono le digan que no estoy, ese muchachito no va a generar absolutamente nada positivo. Así es, así es. Ahora, decíamos, la marca tiene que tener dos elementos claves: la coherencia
y la consistencia. ¿Cómo los conseguimos? Con el inbranding. Es uno de los, digamos, de los elementos claves en este proceso que le da coherencia a una marca. Yo te voy a volver, así como te pregunté, debe tener eslogan, debe haber logotipo. No, tampoco. Tampoco. La misma respuesta, Tampoco. ¿cierto? El logotipo ayuda, Tampoco. pero no es indispensable. Pero sí voy a decir algo que es muy importante. Y es, algunas compañías, algunas industrias, las marcas no son muy poderosas y posiblemente sus líderes no creen en ellas. Entonces, termina la imagen y el posicionamiento y la reputación en cabeza de los funcionarios o de los socios gestores. Y resulta que la reputación en estas personas se puede morir. ¿En qué sentido? Que estas personas desaparecen y se queda la marca, la imagen, sin piso. Por eso la imagen, el posicionamiento y la reputación deben estar en cabeza de las compañías. ¿Sí? Y eso tiene que ser de ese tamaño y bueno, porque te hago la pregunta del logotipo porque mucha gente hoy en día habla de la memética y la verdad es que la memética tampoco implica que tenga que tener un logotipo. La memética, que es un aspecto de la semiótica, pues la verdad es que una palabra, puede ser una bandera, puede ser para no decir ninguna, no comprometerme con ninguna, una palabra puede ser un meme, que es lo que decía Richard Dawkins, ese meme que tiene un significado y un mensaje implícito y explícito per se. Entonces hablamos de un logotipo, de una palabra o algo que en el branding es de gran ayuda. Pero ya ese es el tema para otro programa, porque ahora nos corresponde pues recomendar la revista Tiempo de Mercadeo, ¿cierto? Que Tiempo de Mercadeo es una revista que tú sabes, y haces parte de ese comité, la hacemos para que se genere una cultura de mercadeo en las organizaciones nuestras que tanta falta nos hace en este país, porque necesitamos. Para Clara, siguiendo con este tema pues de cómo se genera la marca, vamos en comunicaciones y todo, ¿algún medio en especial que tú digas que es más importante que otro? ¿O la respuesta, como todas las de nosotros de mercadeo, depende? Depende. Yo creería que primero es la estrategia y después le buscamos los medios. O sea, yo no me caso con los medios y después diseño qué es lo que van a ir en los medios. A ver, pero es que cuando hablabas tú ahora de comenzar por dentro, que eso es absolutamente válido y cierto, así tiene que ser comenzar por dentro, ¿qué es más efectivo hacia adentro? Por decirlo en alguna forma, volantes, cartas explicativas, reuniones, carteleras, videos, toda esa cantidad de medios que hay que mezclar porque Sí. no puede ser uno solo. Sí. ¿Cómo se puede empezar más fácil? Yo- Porque tú tuviste una experiencia muy, muy interesante en Bancolombia Sí, muy y hay que linda, mencionarlo. muy linda, muy linda. ¿Cómo se irradió Sí, en tanta gente sí. todo eso? Esa no se construye simplemente de ojo. No, no, no. Te voy a decir, uno de los elementos claves es estudiar la cultura organizacional. Porque dependiendo de la cultura organizacional, comprendiendo esos trabajadores quiénes son, ¿sí? Su disposición al cambio, su esencia, ¿sí? Es que yo genero cuál debe ser la estrategia al interior. Lo que sí estoy segura es que debe haber un proceso de transformación y un proceso de transformación que tiene que iniciarse un poco como se hace la neurolingüística, ¿sí? Primero tengo que llamar la atención, les tengo que elevar el nivel de conciencia de lo que está pasando, ¿sí? Que ellos solitos digan, acepto, me encanta y acojo esa filosofía, para entrar a un proceso racional que es ya de entregar conocimiento. Pero lo primero, parte de la emoción y parte de entenderlos, de comprenderlos, que sean ellos solitos, elevándoles el nivel de conciencia de una manera con elementos emocionales para que puedan entender esa marca. Una marca es una filosofía y adentro de la organización es una filosofía de trabajo. En el banco, ¿qué fue lo que hicimos? Fue una manera de trascender, de decirle a los empleados, a nosotros los que trabajábamos allá,
Miren, nos ganamos la vida aquí y no solamente lo que recibimos es un pago, sino que hay que ir más allá. Hay que entender qué significa servir y cómo sirviendo se es más. Con lo que estoy diciendo no puede ser solamente funcional, tiene que tener todos unos elementos y una filosofía para poder que se convierta en un agente transformador, que vaya más allá, que es lo que yo digo, deben ser las marcas, unas marcas trascendentes, unas marcas que sean capaces de transformar las organizaciones, los individuos y, ¿por qué no?, la humanidad, haciendo del mundo un mejor lugar. Y con otra condición, María Isabel, eso no termina, como decíamos la semana pasada, nunca se llega y eso hay que mantenerlo. Es como la relación, te quiero mucho, te quiero mucho, te quiero mucho, porque si no se dice te quiero mucho, se acaba la relación. Así es, así es. A pesar de que hay unos pasos, esos pasos vuelven y se repiten. Claro, porque y vuelven y se repiten. Y hay que cambiar la forma, no el fondo. El mensaje tiene que ser el mismo, pero cambiando la forma. Sí, la forma, inclusive la forma de expresarlo. Eso fue. Lo que hicimos en Bancolombia, le estamos poniendo el alma, fue un proceso de transformación. Tú lo viviste. Claro. Cuando me llamaste y yo quiero conocer qué es lo que están haciendo y te dije, no te voy a contar, si vas a ver y lo vas a sentir y lo vas a experimentar. Eso es más potente que cualquier campaña. Y estoy haciendo lo posible, lo puedo comentar, le puedo decir a todos ustedes, estamos haciendo lo posible porque el doctor Carlos Raúl esté con nosotros también para que hablemos de todo este proceso de transformación, porque es que es uno de los procesos de transformación más interesantes que hemos visto, que se tiene que mantener. Yo no sé si se va a mantener o no, porque no es fácil. No es fácil. Cuando hay un proceso de transformación en una entidad tan grande como es Bancolombia o como es en Avianca, que son empresas muy numerosas, con mucho personal, ese proceso de mantenimiento no es fácil, es complicado. Y voy a traer a decirme algo más, no solamente se hizo en los trabajadores, en los empleados, sino en todos aquellos equipos que trabajan para Bancolombia, que son outsourcing, claro, con los proveedores, claro, con todos los grupos de interés que se relacionan con la marca. Alan Bigberg es un consultor norteamericano que dice que hoy lo que digan los clientes, los proveedores, todo el mundo, los accionistas, es fundamental en el proceso de branding y de posicionamiento. Así es. Y que son los más fuertes, lo que dicen los proveedores, etcétera, etcétera. Eso es fundamental. Y a veces lo dejamos solamente en el tema del cliente. O cuando, en el mejor de los casos, porque cuando no es que los de mercadeo. Total. Y entonces los otros no tienen nada que ver, como si ellos no fueran parte de la familia. Así es, así es. Yo creo que esto es un trabajo que, vuelvo y repito, está sentado en las oficinas de los presidentes y de los gerentes y con el comité de presidencia o de gerencia de las organizaciones. Yo tengo otra pregunta porque en cada rato nos hacen eso en posicionamiento. ¿Cuánto tiempo se demora un proceso de branding? Yo te voy a contestar como me dijiste ahorita. Depende. Nunca termina. Nunca termina. Nunca termina. Y es importante algo que no lo terminamos de expresar. En los 5 pasos hay uno muy claro, importante, que se llama el seguimiento y los indicadores. Hey. Y este no es para control, es para aprender y ajustar las cosas. Entonces, ¿cuánto se demora? Eso nunca termina. Siempre estará pendiente, siempre se estará haciendo. Y nunca termina por lo que decíamos también, es que las generaciones, nosotros nos vamos acumulando juventud y nos vamos y lleguen nosotros y los niños empiezan a crecer y vuelve y arranca. Así es. Entonces, nunca se va a poder acabar. ¿No? Es un proceso. Fíjate cómo los muchachos de hoy cuentan chistes y cantan, y yo digo que es nuevo, y eso era lo que contábamos nosotros. Así es, Entonces, así es. Y ese proceso, ese programa de indicadores debe ser igualmente riguroso. O sea, el proceso de marca, el proceso de branding debe ser con unas metodologías y con rigurosidad. O si no, termina siendo simplemente algo que pasa. Por eso hay que recordarles a todos que el Hotel Dan Carton es un ejemplo para esto, porque el Hotel Dan Carton lo está recordando siempre. María Isabel, lamentablemente es la última parte del programa, pues, porque es que uno puede seguir hablando contigo de todo esto y no se cansa, y tenemos para decirle a la gente, mire lo que es esta mujer y mire lo que, Gracias, en realidad gracias, nos enseña y hemos aprendido con ella. Siento Pero pasión. bueno, sigamos entonces. Siento pasión con, Es que si uno no siente con pasión, este tema. Claro, como dice Donald Duck, que fue vicepresidente de Coca-Cola, si uno no siente pasión, empiezas a cometer los pecados más graves para uno llegar al fracaso.
Sin pasión no hay cómo salir exitoso de nada. Tiene que haber pasión. Así es, así Bueno, es. entonces así sigamos es. pues, ese proceso de comunicaciones, que nunca se acaba. Seguimiento. ¿Cómo se le puede hacer el seguimiento entonces? Grupos Bueno, focales, encuestas, ¿cómo se da el Sí, seguimiento? entonces, a ver, lo primero es diseñar los indicadores. Y Pero yo, que sean indicadores de gestión, no de indigestión. Porque es que yo creo que aquí uno debe ser absolutamente práctico. Y te voy a dar 4 grandes elementos sí, de que no indicadores. sean de indigestión, pues. Un indicador que tiene que ver con la percepción. ¿Cuál es la percepción que se tiene de esa marca? En términos de asociaciones, en términos de conocimiento, de notoriedad y en términos de la satisfacción que está generando. Ya, no más. Otro indicador que es muy importante, que es el de desempeño. Porque es que la marca no la podemos desvincular de lo que es la estrategia de la organización. Una marca tiene que generar demanda y tiene que atraer y asegurar las ganancias futuras. Y en ese orden de ideas, yo tengo que mirar si mi marca está generando movilización o no, si está generando demanda, en términos de las ventas que estoy haciendo, en términos de la capacidad de movilizar. Mi marca moviliza. Si no moviliza, señor, apague y vámonos. Entonces, es metida en el negocio, en la estrategia de negocio, en la capacidad que tiene esa marca de cobrar una prima. Eso va directamente a las utilidades de la organización. Lo mismo que la lealtad, ¿sí? Lo mismo que la generación de esa demanda. Eso en cuanto al negocio, pero también internamente. Y yo lo llamo la marca internamente. ¿Qué es eso? ¿Qué está pasando con el cliente interno? El clima laboral, la rotación. Eso tiene que ver con esa marca. Entonces, yo no hago un proceso solamente afuera, sino también adentro. Y finalmente, otro indicador que es la difusión, mi reputación. ¿Qué está pasando? ¿Cómo está mi confianza? ¿Cómo está mi estima? ¿Cuál es ese juicio de valor acerca de mi nivel de aprecio? Ahí, esos son los 4 grandes indicadores de la marca, en donde, como es un aprendizaje, yo lo hago en términos de qué quiero, qué logré y qué debo cambiar. Esa es la forma para que no se quede en un simple control, la forma de generar esos indicadores. Y que no se vuelvan indicadores de indigestión. Ahora, ¿cuál es la fuente? En una gran cantidad las investigaciones, por supuesto. Ahí es cuando viene a jugar muy fuertemente lo que llamamos sistema de inteligencia de mercados. Es decir, mantener una investigación viva. Así es. Que no haya que estar en determinados periodos comenzando a hacer encuestas, grupos focales, estudios etnográficos, no. Una investigación viva. Que todo el personal esté preguntando, esté averiguando, esté observando, este a aquel, al de afuera, al de adentro, y se monta un sistema de inteligencia de verdad efectivo que le mantiene a la cúpula toda la información viva, al día, sin necesidad de estar uno, como te digo, contratando encuestas, contratando grupos focales, contratando a empresas de investigación para medir esto, para medir aquello, para medir lo demás. Así es, o sea así es, Carlos. Y eso requiere un proceso de capacitación también de la gente, que sepa preguntar, que sepa informar para poder, y que haya una centralización de información, que llegue todo a un punto de análisis para poder mantener vivo todo ese proceso. Así es, así Yo creo que es la mejor manera, porque es que de lo contrario pues sale muy costoso y se echa por la borda todo lo que se ha hecho. Sí, no se debe dejar de hacer. O sea, yo creo que el programa de indicadores y seguimiento a la marca siempre debe estar presente. Y desafortunadamente, María Isabel, tú has visto cómo las empresas nuestras, primero, no le creen a Darío Gómez. Y yo insisto mucho en que creen a Darío Gómez. Nadie es eterno en el mundo. Y segundo, creen que se llega. Y yo insisto mucho en ese principio del mercado práctico. Nunca se llega, nunca se va a llegar. Es un proceso como la vuelta a Colombia o la vuelta, son etapas. Y el líder no gana todas las etapas. Y el líder no es el líder en todo. Uno va teniendo etapas y tiene que mantenerse en la clasificación general, arriba, en todo sentido. Así es, Carlos, y hay que invertirle, hay que Claro. trabajarle, hay que estar continuamente alimentando
donde los empleados, donde los trabajadores se vuelven una comunidad muy importante para proyectar, para ser los embajadores y los principales Como promotores decíamos, de esa los marca. evangelizadores. Así es, así es. Siempre van a estar hablando bien de la marca y eso genera mucha credibilidad y confianza. ¿Qué más que los que trabajan adentro hablan bien de su lugar de yo trabajo? creo, María Isabel, no sé qué opines tú, pero es que, acuérdate que aquí hubo una moda del empleado del mes, de darle premios a un empleado y a otro, y así no es como se mantiene una marca. Los premios son muy buenos, a nadie le chocan, pero es que uno no puede hacer de los premios la única base de sostenimiento y de seguimiento de un proceso de branding. Sí, yo estoy completamente de acuerdo contigo y una de las cosas que experimentamos en el banco con todo ese proceso de transformación era que la gente entendiera que la marca era una filosofía, una forma de vivir, de sentir, de entender la vida, de darle sentido a la vida. Cuando la gente lo entiende así, no es necesario nada de esas No hay cosas que dar que están premios, diciendo. no hay que dar nada. Es decir, es que lo entendió, lo comprendió y lo puso en práctica. Como dice Jesús, lo el que vivió. entendió, entendió. Exactamente. Así de ese tamaño. María Isabel, se nos acabó el tiempo, desafortunadamente, como decía, uno puede quedarse con María Isabel hablando todo el tiempo que quiere y no terminamos porque es un tema apasionante y con ella pues es apasionante. Entonces les recomendamos a ustedes Arcila Design Studios, que fue el que diseñó este set en el que estamos en tiempo de mercadeo, porque Arcila Design Studio es una empresa especializada en la generación de ambientes para generar mayor productividad siempre. En el 281-9777 se puede obtener más información de Arcila Design Studio. Por el momento, pues no nos resta sino agradecerle a María Isabel esa grata compañía y todas las luces que nos ha dado y a ustedes que nos hayan acompañado. Una feliz noche y muchísimas gracias.